Bueno, hermanos, en el día de hoy tengo una reflexión que va acorde a lo que vamos a estar tratando durante toda esta semana, que le hemos puesto por título Bien dicho, pero mal entendido. Bien dicho, pero mal entendido. Para comenzar, como punto número 1, vamos a resolver un interrogante que todos conocemos en este episodio. El joven rico era realmente un joven el que se acercó al Señor Jesús. Vamos inmediatamente a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, del verso 16 al verso 22, en la versión de la Reina Valera de 1960. Bendiciones a todos los hermanos. Dice así la palabra de Dios. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyéndolo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y bendecimos el nombre del Señor por su palabra. Bueno, hermano, es un pasaje bien conocido y no vamos a ahondar en la situación que está pasando allí, sino en definir si está bien puesto el título que encontramos en la mayoría de las traducciones de la Biblia, que llaman a este pasaje el joven rico. Y estamos en bien dicho, pero mal entendido. Es decir, el Señor Jesús dijo en su tiempo, en hebreo, para sus auditorios, por así decirlo, mensajes que fueron perfectamente claros para ellos, para sus contemporáneos. Pero una vez esas palabras fueron escritas, algunas se volvieron ambiguas, pues hay palabras hebreas y arameas con mucho más de un significado, igual que acontece en nuestro idioma español. El episodio del hombre rico, es decir, que le pregunta al Señor Jesús: Maestro, ¿qué bien haré para tener entrada en la era venidera, para tener entrada en la vida eterna? Y que fue popularizado con el título del joven rico, porque así se conoce este pasaje, es un buen ejemplo de la ambigüedad que se produjo en el momento de consignar las palabras del Señor Jesús. Ahora, ¿por qué razón? De acuerdo al texto griego que acabamos de leer nosotros de Mateo, este título pareciera tener todo el sentido del mundo, pues el hombre rico es llamado 2 veces joven, tanto en el verso 20 como en el verso 22. Y ya lo voy a colocar en pantalla. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Oyendo el joven esta palabra, se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Tanto en el verso 20 como en el verso 22, claramente dice el joven. Y lo que vamos a ver, hermano, es si esa traducción del griego es correcta y si nosotros debemos apegarnos a ella. Entonces, fíjese, el mismo episodio registrado en Marcos capítulo 10 no describe al hombre ni como joven ni como mayor. Vamos a Marcos. Dice así la palabra de Dios. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Ok, observe que el mismo relato, según la tradición del Evangelio de Marcos, no describe al hombre. Simplemente dice que vino uno corriendo detrás de él y narra el episodio, pero sin identificar al hombre, si es joven o si es mayor de edad. Pero curiosamente, hermano, si uno sigue leyendo en Marcos, la respuesta del hombre rico, cuando usted la lee, se da cuenta que él se autoidentifica como alguien que ya pasó la juventud. Y eso es lo que nos genera conflicto a la hora de mirar el pasaje. Él habla con el Señor Jesús como implicando que ya no es joven. Y vamos a leer una vez más el Evangelio de Marcos. Vamos a Marcos 10:20. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y la misma respuesta la encontramos en Lucas 18:21 en la Reina Valera 1960. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Observe que es exactamente la misma respuesta y el hombre está diciendo como que él ya pasó su juventud. Ahora, hermanos, ¿quién tiene razón? Mateo, que dice dos veces que es un hombre joven, o Lucas y Marcos, que dicen que es un hombre que se autoidentifica como alguien que ya pasó la juventud. Ok, pero vamos a ver qué más dice Lucas, porque Lucas es el que nos ayuda a desenredar esta situación. Vamos a leer Lucas en el capítulo 18, en el verso 18. Lucas 18:18 en la versión de la Reina Valera de 1960. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ok, fíjese que en Lucas describen al hombre y dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y la palabra que se traduce ahí como hombre principal es una palabra griega, la palabra arjón, que obviamente traduce hombre principal, pero también traduce hombre prominente, también traduce líder, también traduce hombre importante, también traduce dignatario, entre otros términos sinónimos. Lucas difiere de Marcos y de Mateo, que cuando inician el relato no describen al hombre, simplemente dicen un hombre. Uno se acercó al Señor Jesús, simplemente dice que fue alguien que se acercó para preguntar cómo obtener la vida eterna. Pero nosotros tenemos un documento que es el Evangelio según la tradición de la traducción hebrea, que no es el Evangelio que viene de la traducción griega. Y Mateo en hebreo se identifica más con la traducción de Lucas. Fíjese que Lucas dice que era un principal, un hombre prominente, y el Evangelio de Mateo en hebreo confirma esa traducción de Lucas. Vamos a leer la traducción del Evangelio de Mateo según la tradición hebrea, el Toldot Yehoshua, lo que llaman el Mateo de Shem Tov. Vamos a leer, ya lo pongo en pantalla. Se acercó a él un hombre prominente postándose ante él y le dijo: Rabí, ¿qué cosa haré para adquirir la vida del mundo venidero? Correcto. Entonces el Evangelio de Mateo en hebreo lo traduce como prominente. Se acercó a él un hombre prominente. La palabra hebrea que aparece allí es bahur, prominente, que también traduce joven, pero que uno de sus significados es escogido, elegido, destacado, prominente. Y aquí ya, hermano, se aclara toda la situación. Es evidente que esta traducción es la más acorde.
tiene razón el Evangelio de Mateo en hebreo y el Evangelio de Lucas. Es decir, es un principal, es un sabio, es un prominente, es un hombre. Claramente es difícil pensar que era un joven. No concuerda con las mismas palabras del hombre que dice: yo todo lo he guardado desde mi juventud. Sería más correcto decir que se acercó al Señor Jesús un hombre prominente y rico y le preguntó qué he de hacer para dar la vida eterna. Y bueno, espero que este pasaje le quede claro y que si algún día usted comparte las Escrituras, pues tenga claro que era un hombre ya de cierta edad, con riqueza, con influencia, con liderazgo, un hombre prominente, un dignatario en la sociedad. Y bueno, vamos a una segunda aclaración antes de entrar al tiempo de oración. Vino el Señor Jesús a traer espada, y para esto vamos a leer dos versos en la Escritura. Uno está en Mateo 10:34 y otro en Lucas 12:51. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. Un evangelio registra espada, lo cual es bastante fuerte, y el otro evangelio registra división. ¿Por qué la diferencia? ¿Y cómo pueden conciliarse estas dos expresiones? Es decir, en el contexto de ambas traducciones, tanto en Mateo como en Lucas, se habla de la resistencia, de la oposición que puede venir incluso de la misma familia, de personas allegadas y queridas, como consecuencia de comenzar a vivir la vida espiritual de acuerdo a las enseñanzas del Señor Jesús. Lo cual es razonable, hermano, porque cada persona reacciona de acuerdo a su propio contenido espiritual, de acuerdo a su propio estado espiritual. Así reacciona a favor o en contra de las cosas de Dios. Eso es perfectamente lógico. Ahora bien, decir que el Señor Jesús vino a traer espada es algo que obviamente preocupa, pues porque al hablar de espada, la espada parece ser un símbolo de guerra, de matanza, y por lo tanto no tiene sentido en el contexto que se está hablando, porque nadie pensaría que una persona que es de Dios, una persona que está tratando de vivir una vida espiritual de acuerdo a Dios, va a comenzar a darle espada a todos aquellos que no creen en Dios o que por alguna razón se oponen a lo que Él está, por así decirlo, experimentando en su vida espiritual, a su experiencia con el Señor Jesús. Es decir, nadie pensaría que una persona que se convierte va a comenzar a atravesar a espada a sus hermanos, a sus hijos, a sus padres, a sus familiares, porque ellos por alguna razón se oponen a las cosas de Cristo. Y menos, hermano, cuando parte de nuestra labor es persuadirlos y reconciliarlos con Dios a través de Cristo. Eso nos ha enviado el Señor Jesús a ser luz del mundo. Entonces, es decir, ¿de dónde surge la confusión entre estos dos pasajes? Bueno, una vez más tenemos que acudir, hermanos, al texto de Mateo en hebreo, ya que sabemos que el Señor Jesús hablaba hebreo. Yo espero que usted esté claro en eso, ¿no? Y bueno, los que no estén claros deben saber que el Señor Jesús hablaba hebreo. Nosotros tenemos los Nuevos Testamentos en griego, pero el Señor Jesús hablaba hebreo. Si usted lee el libro de los Hechos, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo narra su conversión y dice que el Señor Jesús se le apareció, él dice que él lo escuchó y que le habló en lengua hebrea. ¿Ok? El Señor Jesús le habló al apóstol Pablo en su conversión en lengua hebrea. Entendemos que el Señor Jesús entonces su lenguaje habitual era el hebreo. Entonces, hermanos, vamos una vez más al Mateo en hebreo para aclarar esta situación. Voy a pedirle a la pastora que lea Mateo 10:34 en la versión de Toldoy Joshua, de la traducción de Mateo de Shentov, Mateo hebreo. No piensen que estoy estableciendo paz en la tierra, sino desafío. Sino desafío. Y una versión anterior de la misma traducción de Mateo en hebreo decía enfrentamiento, pero se comprende que más bien es
desafío. ¿Cuál es el problema, hermano? Que la palabra que se traduce por espada en Mateo, usted sabe que el hebreo no tiene vocales, aparecen simplemente estas tres consonantes, J, R y B. Ok. Cuando se vocaliza, se puede vocalizar con E, por así decirlo, y sale la palabra jereb, espada. Pero también se puede vocalizar con A, la palabra harab, que significa enfrentamiento, desafío y reto, lo cual tiene más sentido, muchísimo más sentido en el contexto, porque lo que está diciendo es que todo aquel que quiere vivir para el Señor Jesús tiene un desafío, tiene un reto frente a las personas que de una u otra manera se oponen a que la gente viva para Cristo, que de toda manera hay una especie de enfrentamiento. Y una vez más, hermanos, y sin duda alguna, tenemos que saber cuando leemos la Escritura que lo que el Señor Jesús habló estuvo bien dicho. El problema fue el entendimiento posterior, especialmente de los traductores. Sus palabras fueron perfectamente claras para la gente de su época. Y bueno, espero que usted se esté animando, hermano, a estudiar las Escrituras. Hay muchos detalles, hay muchas cosas en las que podemos ahondar. El texto de Mateo debería ser entendido entonces de la siguiente manera: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino desafío, reto, es decir, confrontación. Pero muy lejos de decir que el Señor Jesús vino para traer espada.